Muy buenos días, un saludo para todos. En varias oportunidades en este canal me han ustedes escuchado hablar de los tomistas y de hecho no de manera muy amigable que digamos. Entonces ha quedado un poco la impresión así en el aire de que soy enemigo de leer a aquellos autores seguidores de Santo Tomás que exponen su pensamiento, o incluso que soy enemigo de leer, de conocer o estudiar aquellos manuales, incluso clásicos, que exponen el pensamiento, ya sea la parte teológica o también eso que llaman la filosofía tomista. Entonces quisiera hacer un par de aclaraciones al respecto porque de pronto no es tan así o no era la impresión que yo quería causar. ¿Qué es un tomista? ¿Qué es un tomista? Así, diciéndolo en términos muy generales, un tomista es todo aquel que admira a Santo Tomás de Aquino. Tomista puede ser simplemente aquel que tiene a Santo Tomás como santo patrono. Un estudiante, por ejemplo, que sabe que Santo Tomás fue una lumbrera académica, profesor de universidad, puede perfectamente escoger a Santo Tomás como patrono, como santo patrono de sus estudios, y entonces esa persona puede perfectamente llamarse tomista. ¿Por qué no? En un sentido muy general. Luego, especificando un poco más el concepto de tomista, podemos decir que tomista es aquel que no solamente admira a Santo Tomás por su santidad, por su, por su academia, sino que además quiere conocer su pensamiento, estudiar su pensamiento teológico. Ese es un tomista. Y ya más específicamente, especificando, reduciendo mucho más el concepto de tomista, habría que decir que tomista es aquel que ya se dedica profesionalmente, por decirlo de alguna manera, al estudio de la filosofía o de la teología tomista. Entonces estamos hablando obviamente de escritores, profesores universitarios, catedráticos, miembros, por ejemplo, de la misma orden de predicadores de la orden de los dominicos a la que perteneció Santo Tomás y que se dedican en su vida intelectual al estudio y a la enseñanza de la teología de Santo Tomás. Esos son los tomistas y de ellos han nacido los libros que son libros de filosofía, de teología tomista, y esto no solamente hoy o ayer, sino desde la época de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás tuvo discípulos ya incluso en vida y con mucha más razón después de su muerte y con mucha más razón después de su canonización, después de que fue declarado santo por la Iglesia en el año 1323. Por favor, me corrigen si me equivoco. Incluso un par de siglos después, durante el Concilio de Trento, es conocida la anécdota que cuenta que en el salón donde estaban reunidos los obispos de ese concilio tan importante, tan trascendental para la historia de la Iglesia, en el centro de la sala de reuniones se puso la Sagrada Escritura y al lado una copia de la Suma de Teología de Santo Tomás. Mejor imagen que esa para expresar el aprecio y el lugar que la Iglesia ya desde esa época le daba a la teología de Santo Tomás, pues no podemos encontrar. Entonces, desde ya en vida de Santo Tomás y después de su muerte y a lo largo de estos 8 siglos que han transcurrido desde la muerte de Santo Tomás, ha tenido Santo Tomás de esa tercera clase de discípulos tomistas que han dedicado ya su vida, su vocación, su carrera profesional al estudio y a la enseñanza del pensamiento de Santo Tomás. Y entonces esos son los tomistas, digamos, en su sentido más específico.
Ellos han dejado muchísimos libros, muchísimos. No sé, tal vez sí, seguramente, pero muy difícil encontrar un autor, un escritor, un teólogo sobre el que se haya escrito más que sobre Santo Tomás de Aquino. Lo hemos dicho, lo dije hace poco en otro video, que con Santo Tomás ocurre un fenómeno muy especial, muy significativo, y es que aún hoy existen y continuarán existiendo seguramente seguidores y discípulos de su pensamiento, cosa que es muy difícil encontrar en lo relativo a otros pensadores y a otros filósofos que tengan aún hoy en día 2024 su escuela de discípulos consagrados únicamente al estudio y a la exposición de su pensamiento. Eso ocurre con Santo Tomás y muy difícilmente se encuentra un caso parecido con otro pensador. Entonces estos tomistas, seguidores, discípulos de Santo Tomás, en estos 800 años han producido una cantidad ingente de literatura que vamos a llamar literatura tomista, en la medida en que pretende ser fiel al pensamiento de Santo Tomás y exponerlo a los interesados. Y entonces ocurre, perdón, y entonces ocurre que en varias ocasiones ustedes me han escuchado decir, hay que leer directamente a Santo Tomás, hay que perderle el miedo y aventurarse en las obras de Santo Tomás, que aunque al principio quizá no se comprenda todo, cosa que en mi experiencia no ocurre ni al principio, ni a la mitad, ni después. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento de la familiaridad con los textos de Santo Tomás, sí va haciendo que cada vez se tenga más luz sobre los conceptos y los principios de Santo Tomás de Aquino. Entonces, siempre he dicho que hay que aventurarse a leer directamente a Santo Tomás y varias veces hablado un poco negativamente de la lectura de las obras tomistas, es decir, no de las obras de Santo Tomás, sino de las obras de sus discípulos de ayer y de hoy y de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque, en primer lugar, la vida es corta. La vida es corta y el tiempo del que uno dispone para dedicarlo a la lectura juiciosa, a la lectura meditada, a la lectura de estudio, a la lectura de contemplación de las obras de Santo Tomás es corto. Y entonces gastar parte de ese tiempo leyendo a todos los tomistas sabidos y por haber, pues en primer lugar me parece ya de entrada una inversión de tiempo un poco dudosa, porque ese tiempo se podría invertir en ir directamente a la fuente, directamente al maestro, a Santo Tomás de Aquino. Eso por un lado, y es tal vez la razón más débil. Pero por otro lado, resulta que en estos 800 años de andadura del pensamiento de Santo Tomás, ciertamente han habido y continúan habiendo discípulos que exponen o intentan ser fieles a la exposición del pensamiento del maestro. Algunos lo logran más o menos, otros menos que más, y ahí es donde está el problema, que se pueden encontrar exposiciones tomistas diferentes a otras, diversidad en puntos incluso fundamentales. Piensen ustedes, por ejemplo, en la doctrina de la analogía, tan importante en la suma teológica, en el conocimiento de la naturaleza de Dios, en todo lo que podemos afirmar y decir y conocer de Dios, la doctrina de la analogía. Entonces, esta doctrina ya encuentra en distintos autores tomistas exposiciones distintas y todas dicen ser tomistas. Entonces, ahí es donde se siembra un poquito la confusión, y si se hiciera la historia, no sé si alguien ya lo hizo, tal vez sí, si se hiciera la historia del movimiento tomista, una mega historia que abarcara
los 800 años y el número de autores y el número de obras, tal vez se podría ver con facilidad esto mismo que estoy yo aquí diciendo, las diferencias a la hora de exponer puntos, incluso importantes, centrales, no periféricos, centrales del tomismo, diferencias entre autores que se dicen tomistas. Entonces, cuando tú vas a los tomistas y te encuentras con eso, pues de pronto es posible que te quede en tu entendimiento algunos conceptos un poco, no sé si decir errados, pero sí por lo menos algunos conceptos poco claros, confusos, que te dan una imagen de la doctrina de Santo Tomás en sus puntos incluso principales, que no es 100% eh, reflejo fiel del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Entonces, esa es la razón por la cual muchas veces me han escuchado hablar aquí de que hay que ir directamente a Santo Tomás, de que hay que leer directamente a Santo Tomás, y los tomistas, por brillante que sea su nombre y por famoso que sea su nombre y por consagrado que esté por su antigüedad, los tomistas tenerlos un poco de manera accesoria, instrumental, para revisar algún punto, para aclarar alguna idea, pero siempre secundarios al maestro principal, que es Santo Tomás de Aquino. Entonces, para dejar las cosas claras, esa sigue siendo mi postura. Sin embargo, si usted ha logrado conseguir comprar obras de tomistas, ¿qué le diría yo? Que las bote, que las queme, que las encierre por allá en un cofre y no lo vuelva a abrir nunca más. Pues no podría. ¿Con qué autoridad le diría yo a usted eso? Le diría, léalas, claro, léalas, estúdielas, pero a la luz de la suma de Santo Tomás, a la luz de los comentarios que Santo Tomás le hace a Aristóteles. El buen padre Álvaro Calderón decía que la filosofía se aprende en Aristóteles, comentado por Santo Tomás de Aquino. No sé si sea una afirmación demasiado pretenciosa, pero lo que sí es seguro es que tiene su parte de verdad. En los comentarios de Santo Tomás a las obras de Aristóteles se encuentra claramente la sustancia de una filosofía correcta, de un filosofar correcto. Entonces, leer los tomistas, sí, y armar tu biblioteca de tomistas, si quieres, todo un estante de autores tomistas antiguos y modernos, si quieres, y estudiarlos, pero a la luz, como con la lámpara, así como cuando uno está leyendo un libro y pone una lámpara para ver mejor. Entonces, leer estos tomistas con la lámpara de una previa lectura y de una previa familiaridad con la Suma Teológica y con los comentarios de Santo Tomás a Aristóteles. Con esas aclaraciones hechas, con esos puntos en cuenta, adelante, leamos también a los tomistas, algunos muy buenos, algunos muy clásicos, se me vienen un montón de nombres a la cabeza. No los digo acá para no alargar innecesariamente el video, seguramente ustedes conocen ya muchos de esos tomistas, entonces estudiarlos, leerlos son muy valiosos, algunos son sencillamente brillantes, incluso autores contemporáneos, vivos incluso, pero bajo la luz, bajo la guía, bajo la tutela conceptual del propio Santo Tomás de Aquino. Que tengan un excelente día.